¿Te imaginas a una leyenda del boxeo mexicano vendiendo su cinturón de campeón mundial en la calle? ¿Un ídolo que llenaba estadios, reducido a pedir monedas por una foto? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a partir el alma. Pero también te va a dejar una lección que no vas a olvidar jamás. Hoy vas a conocer la verdad brutal detrás de Rubén El Púas Olivares. Su ascenso fue tan increíble como su caída fue devastadora. Hablamos de un hombre que tuvo todo: fama mundial, millones de pesos, películas, mujeres, poder. Y lo perdió todo. Literalmente. Pero antes de mostrarte ese momento donde la gloria se convierte en miseria, te voy a contar cómo este hombre salió del polvo y se convirtió en leyenda. Y te prometo algo: si te quedas, te vas a emocionar, te vas a enojar, y vas a terminar este vídeo sabiendo que acabas de ver una historia real. Una que te va a doler. Así que si alguna vez te emocionaste con una pelea, si alguna vez admiraste a un ídolo que parecía invencible, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comenta. No se olvida al que dio todo. Porque este vídeo no es solo sobre boxeo, es sobre la vida, y sobre cómo puede destruirte incluso cuando ya ganaste. Hubo un tiempo en el que México no miraba TikTok ni Netflix, miraba el REN, y cuando Rubén Olivares subía, el país se detenía. Literal. Era puro barrio, puro corazón, y puro puño. No pegaba, castigaba. No bailaba, cazaba. Era un animal con guantes, pero también un tipo con carisma. Te hacía reír, te caía bien. Sonrisa de ángel, mano de piedra. Se bajaba el short, guiñaba el ojo, y ¡pum! Otro rival dormido. Pero te aviso, esta historia no termina bien. Y eso es precisamente lo que te va a dejar con el corazón apretado. Porque cuando veas hasta dónde cayó este ídolo, vas a querer llorar, o gritar, o las dos cosas. Rubén no nació en cuna de oro, ni de plata, ni siquiera en una cama. Nació en el cemento, entre cal, polvo y hambre. Su infancia fue un ring improvisado, entre tortillerías, ladrillos, costales, y la promesa silenciosa de nunca quedarme donde nací. Y sí, su primer gimnasio fue una tortillería. Ahí su papá cobraba 25 centavos para que el barrio viera box en una tele vieja. Y cuando se apagaba la imagen, aparecía Rubén, con 7 años y guantes caseros, desafiando a cualquier otro niño que se animara. Así empezó. No con entrenadores de élite, con hambre, con fuego. Hasta que un día, su papá le regaló un costal. No dijo nada, solo se lo colgó. Y eso fue todo lo que necesitaba. Una señal, una chispa, un destino. A los 10 años, Rubén fue solo a un gimnasio, con tierra en la cara y callos en las manos, y dijo la frase que lo cambió todo: quiero ser campeón del mundo. Lo miraron como a un loco. Y sí, los locos cambian la historia. Desde ese momento, no paró. Entrenaba cuando todos dormían. Corría cuando nadie lo veía. No lo hacía por fama, lo hacía por escape. Quería huir de la pobreza, y su única salida era a golpes. A los 16 ya era una promesa. A los 18, un problema. A los 20, una máquina de knockouts. En 1965 debutó como profesional, y empezó su colección. 89 victorias. 79 por KO. Sí, escuchaste bien. 79 veces mandó a dormir a sus rivales. Cada pelea era una película. No había aburrimiento. Era sangre, sudor y gloria. La gente lo adoraba porque no especulaba. Salía a matar. Y cuando tocó el momento de la verdad, no falló. 1969, California. Lionel Rose, campeón invicto. Rubén lo destruyó en 5 rounds. KO técnico. Nuevo campeón mundial. Nació una leyenda. México explotó. Y Rubén voló. Películas, autos, mujeres, fiestas. Dinero fácil y fama total. Pero te voy a decir algo que nadie te dice. Cuando estás en la cima, ya no peleas con otros. Peleas contra vos mismo. Y Rubén empezó a perder esa pelea. Primero fue el alcohol. Después, los excesos. Luego, los entrenamientos flojos. Las llegadas tarde. Las excusas. Pero seguía ganando. Y por eso nadie decía nada. Hasta que el cuerpo dijo basta. Y el alma, también. 1972. ¿Cuánto tarda en desaparecer un ídolo? 1 año. 5. Un mal día. Escucha bien, porque lo que le pasó a Rubén después de su derrota es peor que perder un título. Perdió a su familia, perdió su casa, perdió su nombre, y lo peor, perdió su cinturón. Sí,
Lo vendió. En la calle. En una manta. Como si fuera un trapo más. Como si no hubiera historia detrás. Como si no importara. Y si piensas que eso ya es fuerte, espera. Porque lo que vas a ver a continuación te va a romper por dentro. Lo más duro no fue verlo vendiendo el cinturón. Fue verlo a él. Parado. Quieto. Al lado de su gloria convertida en objeto de segunda mano. El mismo cinturón que ganó con sangre. Con hambre. Con cada hueso de su cuerpo. Ahora estaba sobre una manta. Junto a calcetines usados y herramientas oxidadas. Y él ahí. Sin cámaras. Sin prensa. Sin nadie que lo protegiera. Solo. Con la cabeza agachada y la mirada perdida. ¿Sabes qué fue lo peor? La forma en la que hablaba. No estaba enojado. No estaba reclamando. Ni siquiera pedía ayuda. Solo decía, en voz baja, lo vendo porque necesito dinero. Esa frase fue como un golpe al pecho. No solo para el que lo escuchó en ese momento, sino para cualquiera que supo lo que había sido Rubén Olivares. Campeón del mundo. Orgullo de un país. Y ahora, sobreviviente. Pero esta no es solo una historia de derrota. Es una advertencia. Una realidad que nadie quiere ver. Porque Rubén no fue el único. Hay muchos campeones olvidados, ídolos que lo dieron todo y terminaron con nada. Pero lo de Rubén dolió más. Porque su caída fue visible. Pública. Dolorosa. Después de esa derrota en 1972, intentó levantarse. Volvió al ring. Ganó combates. Subió de peso. Buscó nuevos rivales. Pero el brillo ya no era el mismo. Las piernas pesaban más. El cuerpo dolía. La motivación no era igual. Lo que antes lo impulsaba ahora lo detenía. Y lo que antes lo rodeaba, ya no estaba. Los amigos desaparecieron. Los promotores dejaron de llamarlo. Las cámaras apuntaban hacia otros. Y Rubén se quedó solo. Solo con su historia, sus golpes acumulados, y un montón de recuerdos que ya no le servían para pagar la renta. Empezó a moverse por ferias. Por tianguis. Por eventos barriales. Armaba su mesa con fotos viejas, guantes firmados, recortes de periódicos. Firmaba lo que le pedían. Sonreía a todos. Escuchaba las mismas frases una y otra vez. Yo te vi pelear. Mi abuelo hablaba de ti. Eres una leyenda. Pero eso no pagaba las cuentas. No tenía pensión digna. No tenía respaldo de ninguna institución. Solo algunos pesos de regalías por películas que hizo décadas atrás. Producciones como Las Glorias del Gran Púas o La Pulquería, que todavía pasan en televisión, pero ya no generan ingresos. A veces lo invitaban a algún evento, a alguna charla, pero solo como figura decorativa, una reliquia del pasado, un recuerdo con nombre propio. Y aún así, no se rendía. Se levantaba temprano, tomaba camiones, cargaba cajas, iba solo a cada feria, a cada esquina donde pudiera vender aunque sea una foto. Y cuando alguien lo reconocía, se paraba con orgullo, daba la mano, contaba una anécdota, sonreía, aunque le doliera el cuerpo. Aunque no tuviera que cenar esa noche. Porque sí, aunque suene brutal, Rubén Olivares, el Gran Púas, vive con lo justo. Come lo que puede. A veces con ayuda de la gente. A veces con lo que gana vendiendo su historia en pedacitos. Y lo más impactante es que no lo ves derrotado. Lo ves entero. Lo ves digno. Sin quejarse. Sin pedir lástima. Porque Rubén no aprendió a rendirse. Aprendió a pelear. Y eso no se borra ni con la peor caída. Una vez le preguntaron en televisión si se arrepentía de algo, y su respuesta fue tan sincera que dejó en silencio a todos. Sí, me arrepiento de haber pensado que todo iba a durar para siempre. Esa frase lo resume todo, porque esa es la trampa del éxito. Pensar que es eterno, que nada va a cambiar, que los aplausos no se apagan, pero se apagan, y cuando lo hacen, muchos se quedan a oscuras. ¿Te das cuenta del nivel de abandono? Del tipo de dolor que eso deja en una persona. Porque no hablamos solo de un deportista en decadencia. Hablamos de un ser humano que lo dio todo. Que entregó su cuerpo, su juventud, su vida entera por entretener, por pelear por su país, por representar algo más grande que él mismo. Y aún así, hoy está solo. Pero hay algo que no le pudieron quitar. Algo que ni el dinero, ni los trofeos, ni la fama puede comprar. El respeto de la gente. Ese cariño que sigue vivo. Que aparece cuando alguien lo reconoce en la calle y le da la mano. Cuando un niño le pide una foto sin saber bien quién fue, pero sintiendo que es alguien importante. Cuando una señora le regala un taco sin cobrarle. Cuando un joven le dice, gracias por lo que hiciste. Y Rubén, con esa sonrisa cansada pero honesta,
Les dice gracias. Porque sabe que, aunque no tiene nada, aún le queda todo lo que realmente importa. Su historia. Pero no nos confundamos. No alcanza con el cariño. No alcanza con el gracias. Él necesita y merece mucho más. Atención médica. Un lugar digno donde vivir. Una pensión que refleje lo que hizo. Un reconocimiento real. No homenajes vacíos ni discursos bonitos. Acciones. Apoyo. Porque esto no es solo por Rubén. Es por todos los campeones olvidados. Por los que dieron todo en un ring, en una cancha, en un escenario, y hoy apenas sobreviven. No podemos seguir aplaudiendo en la cima y olvidando en la caída. Y si esta historia te está gustando, si te está removiendo algo por dentro, no te vayas. Porque lo que viene ahora es el momento más fuerte de todos. Un instante tan simbólico, tan poderoso, que no se puede inventar. Solo se puede mostrar. Quédate, porque en los próximos minutos vas a ver cómo un campeón puede perderlo todo, menos el corazón. Y ese momento llegó, el más triste. Rubén estaba en un mercado. No había cámaras. No había seguridad. Solo él, una mesa vieja, algunos objetos, y al frente, su cinturón de campeón mundial. Ese cinturón que levantó frente a miles de personas, bajo una lluvia de aplausos, ahora estaba ahí, esperando que alguien lo comprara. Sin caja, sin vitrina, sin historia contada, como si fuera cualquier cosa. Un joven se le acercó. Lo reconoció. No podía creerlo. El púas, ahí, vendiendo sus recuerdos. Le preguntó si ese era su cinturón verdadero. Rubén asintió con la cabeza, sin decir mucho. El chico pensó que era una réplica, una broma, algo simbólico. Pero no, era el cinturón original. El mismo que lo puso en la cima del mundo en 1969. Cuando el joven le preguntó por qué lo vendía, Rubén respondió sin rodeos. Porque lo necesito más como dinero que como recuerdo. No hubo más palabras. No hubo drama. No hubo llanto. Solo una frase que cayó como un puñetazo seco en el pecho de cualquiera que haya seguido su carrera, que haya celebrado sus peleas, que haya creído en él. Todo lo que significó ese cinturón, toda la historia detrás, reducido a eso. Una necesidad urgente. Un gesto desesperado de alguien que ya no tiene nada más que ofrecer, excepto su pasado. No hubo insultos. No hubo quejas. Rubén no gritó. No reclamó. Solo estaba ahí, parado, en silencio, al lado del objeto más importante de su vida, convertido en mercancía. No parecía avergonzado. Tampoco orgulloso. Solo resignado. Como si aceptara su realidad sin resistencia. Y eso es lo que más duele. Porque no es solo una historia de pobreza. Es una historia de olvido. De cómo un país puede aplaudirte durante años y luego darte la espalda en silencio. De cómo se puede pasar de portada de periódico a sombra en un mercado, sin que nadie lo note. Después de esa escena, todo cobró sentido. El silencio de Rubén en las entrevistas. Sus miradas largas al piso. Sus respuestas cortas, sinceras, sin filtro. Había aprendido a vivir con menos. A levantarse temprano para tomar el transporte público. A cargar una caja con fotos, guantes viejos y recuerdos enmarcados. A armar su puesto en alguna feria. A esperar bajo el sol que alguien le preguntara quién era. A veces vendía. A veces no. A veces comía bien. A veces poco. A veces dormía tranquilo. A veces con el estómago vacío. Y aún así, seguía ahí. Sonriendo a quien se acercara. Contando anécdotas a quien quisiera escuchar. Dando la mano con fuerza, aunque los huesos le dolieran. No tenía carro. No tenía seguridad. No tenía empleados. No tenía manager. Lo hacía todo él. Como cuando empezó. Solo que esta vez, el ring no estaba bajo luces ni cámaras. Estaba en las calles. Y su pelea era otra. La de mantenerse vivo con dignidad. El tiempo había pasado. Los músculos ya no estaban firmes. Las piernas temblaban. El rostro mostraba el desgaste de más de 100 combates. Su voz a veces se rompía. Pero su espíritu no. Ese seguía entero. Los vecinos lo veían llegar con su caja. Algunos lo saludaban con cariño. Otros no sabían quién era. Los niños lo miraban sin entender. Los adultos murmuraban su nombre con nostalgia. Y él se sentaba, ordenaba sus cosas, y esperaba. No por pena. No por ayuda. Por respeto a su historia. Por respeto a sí mismo. Nunca pidió limosna. Nunca se victimizó. Nunca culpó a nadie. Y eso lo hacía aún más grande. Porque hay derrotas que se aceptan con rabia. Y otras que se enfrentan con coraje. Rubén eligió lo segundo.
Y aunque su casa fuera pequeña, aunque su pensión fuera mínima, aunque sus ingresos fueran casi inexistentes, Rubén conservaba lo único que no se puede comprar ni vender: su memoria. La memoria de lo que fue, de lo que logró, de lo que entregó al país entero. Lo invitaron a algunos eventos. Lo presentaban como la leyenda del boxeo mexicano. Le daban el micrófono, lo hacían hablar unos minutos, lo aplaudían, y luego lo dejaban ir. Sin viáticos, sin transporte, sin pago, solo con la gratitud de los organizadores. Gratitud que no se transforma en comida, que no se transforma en renta, que no paga las medicinas. Y él, como siempre, agradecía, sonreía, saludaba, se bajaba del escenario y volvía a su rutina. Esa rutina silenciosa, solitaria, pero cargada de dignidad, porque aunque ya no tenía multitudes aplaudiéndolo, todavía tenía su historia a cuestas, y eso era suficiente para seguir. En los parques, en las plazas, en los barrios humildes, a veces se le acercaba alguien con una revista vieja. Se la ponían frente a los ojos. «¿Eres tú?». Y él decía que sí, y firmaba, y contaba un pedacito de su vida, y por unos minutos volvía a ser el campeón, aunque fuera solo en la memoria de un extraño. Porque aunque ya no tenga cinturón, Rubén sigue teniendo nombre, sigue teniendo respeto, y sigue teniendo algo que muy pocos conservan cuando todo se derrumba: humanidad. Y eso, en un mundo que olvida rápido, vale más que cualquier título. Pero el respeto no cura enfermedades, no paga consultas, no compra medicinas. Hoy Rubén Olivares tiene 78 años. Camina con dificultad. A veces necesita apoyo, otras simplemente va más lento. Los reflejos ya no responden como antes. Las piernas tiemblan. La espalda le duele. El cuerpo está marcado, no solo por los golpes de sus rivales, sino por el paso del tiempo, por las noches sin dormir, por los años que se acumulaban mientras él seguía peleando, aunque ya no estuviera en un ring. Tiene problemas de movilidad, de visión, de articulaciones, también en el habla. Las palabras le salen despacio, no por nervios, sino porque los años de golpes a la cabeza dejaron secuelas que nadie quiso ver. Ni las comisiones, ni los médicos, ni los que lo explotaron en su mejor momento. Nadie le ofreció un chequeo serio cuando todavía se podía prevenir. Y ahora, las consecuencias son evidentes. Hay días en los que apenas puede salir de casa. Días en los que el dolor le impide incluso preparar su puesto. Pero aún así, lo intenta. Porque necesita moverse. Porque necesita algo para no sentirse invisible. Porque quedarse en casa es peor. Es sentirse inútil. Y Rubén no soporta esa idea. Necesita hacer algo. Aunque sea vender un guante viejo. Aunque sea contar una historia a cambio de una sonrisa. Vive en una casa humilde, modesta, con lo justo. Algunas fotos en las paredes, papeles guardados en sobres, y un rincón donde guarda lo poco que le queda de su carrera. Una medalla, una cinta, una libreta con firmas. Tiene muy pocas pertenencias, pero las cuida como si fueran oro. Porque son su historia. Porque son su identidad. No tiene familia cerca. Sus hijos tomaron caminos distintos. Algunos no quieren saber del pasado. Otros se alejaron por peleas, por orgullo, por errores. Rubén lo sabe. Y aunque le duele, lo acepta. Dice que no fue mejor padre. Que estuvo ausente. Que eligió el boxeo, la fama, la fiesta, cuando debió haber estado en casa. Y no se esconde. No se justifica. Lo dice sin rodeos. Porque si algo aprendió con los años, es que lo más difícil no es perder. Es aceptar lo que se perdió por tu culpa. En una entrevista, le preguntaron si cambiaría algo si pudiera volver atrás. Respondió sin dudar: hubiera pasado más tiempo con mis hijos. No habló de títulos, ni de dinero, ni de fama. Habló de su familia. Y esa frase, tan simple, dice más que cualquier discurso. El campeón que venció a los mejores, que se enfrentó a peleas imposibles, reconoce que su pelea más importante la perdió fuera del ring. No por falta de fuerza, sino por no haber estado cuando más lo necesitaban. Y ahora, cuando camina solo, lo recuerda, lo arrastra, pero no se queja. Aprendió a vivir con eso. De vez en cuando, recibe llamadas. A veces de gente que lo conoció. A veces de periodistas que quieren saber cómo está el Púas. Le preguntan si necesita algo, si quiere contar su historia otra vez. Y Rubén, siempre educado, siempre correcto, acepta, habla, agradece. Pero por dentro sabe que muchas veces solo lo buscan porque su historia vende.
porque la caída de una leyenda siempre llama la atención. Y él lo entiende. Por eso nunca pide nada. Por eso nunca se muestra derrotado. Porque aún con el cuerpo roto, con la memoria desgastada, con el silencio llenando sus días, sigue creyendo en algo más grande, en el valor de lo vivido. Rubén ya no pelea con guantes. Ahora pelea con la vida misma. Contra el olvido, contra el dolor, contra las cuentas, contra la soledad. Y aún así, cada día sale, se viste, prepara su mesa y espera, con paciencia, con orgullo, como lo hacía antes de cada pelea, cuando estaba por sonar la campana. Y aunque ya no hay público, aunque no hay himno ni luces, él sigue dando la cara, con lo que le queda, con lo que es. Porque ser campeón no es solo levantar un cinturón, es aguantar de pie cuando todo lo demás se cae. Rubén Olivares, el Púas, el ídolo de una época, vive como un hombre cualquiera. Uno que ya no tiene cámaras, ni patrocinadores, ni entrevistas en horario estelar, pero que todavía conserva lo que lo hizo grande, su fuerza a no rendirse. Rubén Olivares se levanta temprano. No tiene que hacerlo, pero lo hace. La costumbre es más fuerte que el descanso. Su cuerpo ya no obedece como antes. Cada movimiento le cuesta. Le toma tiempo estirar las piernas, acomodar la espalda, hacer que los huesos no crujan como si estuvieran pidiendo permiso. Pero se levanta, porque quedarse en cama todo el día sería perder una pelea. Y Rubén no se rinde, aunque nadie lo vea. Prepara su café, a veces con pan, a veces sin. En su cocina no hay lujos. No hay refrigerador lleno ni microondas moderno. Hay lo básico, lo que se puede pagar ese mes, lo que alcanza con lo que le quedó de la última venta. A veces se queda mirando el mantel, los objetos que guarda en silencio, los marcos vacíos, los papeles viejos que nadie lee. Se acomoda la gorra, se pone los zapatos gastados y sale. Así empieza su rutina. Camina hasta la parada del transporte público. Lleva una bolsa de tela con algunos objetos, guantes viejos, fotos en blanco y negro, recortes de revista donde su nombre aparece en letras enormes, como si el tiempo no los hubiera tocado. Esas cosas que aún puede vender por unas monedas. No porque quiera, sino porque necesita. Llega a la feria. Busca un espacio libre entre los puestos de ropa usada y herramientas viejas. Extiende su manta, acomoda sus recuerdos. No grita, no llama la atención. No vende como un comerciante. Espera a que alguien lo reconozca, a que alguien pase y diga: «Es usted el Púas». Y cuando eso pasa, sonríe, y vuelve a ser alguien. A veces no pasa. Pasa la mañana entera sin que nadie se detenga. Y Rubén, sin quejarse, recoge sus cosas y se va. No hay reproches. No hay tristeza en su cara. Solo hay una calma amarga, una dignidad firme, una costumbre que ya no sorprende. Una vez, un hombre mayor se acercó y le compró un recorte viejo. Le dijo que lo vio pelear en el 69, que nunca olvidó esa noche. Rubén le firmó la hoja y le dio las gracias. No le cobró. El hombre insistió, pero él se negó. «Tú ya me pagaste hace años, cuando aplaudiste mi pelea», le dijo. Y esa frase se quedó flotando en el aire, como un eco de otra época, como una verdad que nadie quiere oír. Y sí, Rubén vive así, de momentos, de recuerdos, de pequeños instantes que le devuelven, por segundos, lo que alguna vez fue. Pero después vuelve la realidad. El silencio, el dolor, la cuenta de luz, el medicamento que no puede comprar ese mes, la comida que tiene que alcanzar para varios días, la vejez sin apoyo. ¿Y dónde están los que ganaron con él? Los promotores, los empresarios, los medios, las marcas. Todos se fueron cuando los focos se apagaron, cuando el ring quedó vacío, cuando el cuerpo ya no respondía como antes. Rubén quedó solo, y aún así, no perdió la elegancia, ni el corazón. Y si llegaste hasta aquí, si todavía estás viendo este vídeo, quiero que pienses en esto. ¿Cómo es posible que un campeón del mundo termine vendiendo su cinturón en la calle? Y sí, Rubén cometió errores. Él mismo lo reconoce. Pero los errores no borran una vida de entrega. No borran los golpes que recibió para darle orgullo a su gente. No borran los días que entrenaba cuando otros dormían. No borran los años que dejó en cada esquina del ring. Por eso, si esta historia te gusta, suscríbete al canal. Dale like al vídeo si crees que Rubén se merece que lo escuche el mundo. Y déjanos un comentario con una palabra. Gracias, Púas. Porque no se trata de vistas. Se trata de respeto. De hacer visible lo que muchos prefieren ignorar.
Y mientras haya alguien que escuche su historia, que la comparta, que la respete, Rubén Olivares nunca va a estar solo. Suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.